Hola a todos, en esta ocasión voy a solucionar el problema 1.91 del libro Física Universitaria de Sears y Szymanski, la edición 13. Este problema dice: un cubo se coloca de modo que una esquina esté en el origen y tres aristas estén en los ejes X, Y y Z de un sistema de coordenadas, como se muestra en la figura P191, aquí. Use vectores para calcular el ángulo entre la arista sobre el eje Z, la línea AB, y la diagonal que va del origen a la esquina opuesta, la línea AD. Bueno, vamos a hacer esto y pues tenemos que imaginarnos esas líneas que nos dan ahí como vectores para poder aplicar la teoría de vectores. Miren que el primer vector será este, el que va en el eje Z, la línea AD, o el vector que va desde el punto A hasta el punto B. Y el otro vector será el que va del punto A al punto D, a la esquina opuesta del origen. El ángulo que nos piden encontrar es este. ¿Listo? Si lo notan, miren, dice: usa vectores para calcular el ángulo entre la arista sobre el eje Z y la diagonal que va del origen a la esquina opuesta. Sí, eso es. Ahora, ¿qué procede? Tenemos que colocarle nombres a estos vectores. Digamos que este vector sea el vector A, porque lo colocamos de primero, y este de acá que sea el B. ¿Listo? Eso. Mire que nosotros no conocemos los valores numéricos de cuánto vale la longitud de esos lados del cubo. ¿Sí? No sabemos exactamente si vale 1 metro, 3 metros, 50 centímetros, no sabemos nada. Pero sabemos que los lados pues son iguales, ¿no? Como es un cubo, tiene todos sus lados iguales. Así que yo puedo definir una nueva unidad, digamos, de manera que la longitud de un lado del cubo sea representada por 1, ¿sí? Por ejemplo, aquí estoy diciendo que desde el origen hasta aquí hay una vez la longitud del lado del cubo. No sé cuánto valga, pero es una vez esa longitud. Como el cubo tiene todos sus lados iguales, pues desde el origen hasta aquí, hasta este punto de acá, también tendremos una vez esa longitud. Y desde el origen hasta el punto B, también tendremos una vez esa longitud. Miren, ahí ya conozco todas las coordenadas de los ejes, ¿sí? Ya puedo definir todos los puntos a partir de esto. Por ejemplo, el vector B, que termina en el punto D, mire que tiene coordenada 1 en X, tiene coordenada 1 en Y y tiene coordenada 1 en Z. Por lo tanto, el vector B, lo puedo escribir aquí, se lo puede escribir como 1,1,1. 1 en X, 1 en Y y 1 en Z. Mientras que el vector A, si se fijan, solo tiene coordenadas en Z, ¿sí? Solo está en Z. Por lo tanto, este vector se lo puede representar como 0 en X, 0 en y 1 en Z. ¿Sí lo notan? Y mire que todos pues están en la parte positiva de cada eje, ¿no? Por eso son positivos. Ya armado los vectores, yo puedo encontrar este ángulo aplicando la teoría del producto escalar. Si recuerdan, el producto escalar de dos vectores, en este caso del vector A y el vector B, recuerden que el producto escalar se lo simboliza con un punto, por eso siempre es importante colocar este punto para saber de qué estamos hablando. A punto B, o el producto escalar entre A y B, es igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Miren que θ es el ángulo que forman esos dos vectores, es lo que yo quiero encontrar. ¿Listo? Para eso voy a despejar el ángulo θ, pues para saber cómo encontrarlo, ¿no? Entonces mire que el coseno de θ está acompañado de AB, y AB pues está multiplicando, por lo que lo puedo pasar al otro lado a dividir, y nos quedaría de esta forma: coseno del ángulo θ es igual a punto B, al vector A, producto escalar con el vector B, sobre la magnitud de A por la magnitud de B. Miran, esto que estaba multiplicando pasa al otro lado al dividir. Ahora, ¿cómo despejo el ángulo θ? Aplico, pues, para despejar el ángulo θ, aplico la función inversa del coseno en ambos lados del igual. La función inversa del coseno se llama arco coseno, y yo lo voy a escribir así. Entonces quedaría arco coseno aplicada sobre el coseno de θ, y esto es igual al arco coseno aplicado sobre este lado de acá,
o sea, sobre el producto escalar entre A y B, dividido entre la magnitud de A por la magnitud de B. Aquí como tenemos arco coseno aplicado sobre el coseno de teta, lo que va a resultar es el ángulo que estamos evaluando. Cuando uno evalúa el arco coseno del coseno de un ángulo, lo que resulta es el mismo ángulo que estamos evaluando. O si lo quieren ver de una forma más sencilla, quizás para que recuerden, el arco coseno cancela el coseno, se podría decir de esa forma, como para que lo recuerden, ¿sí? Y nos queda teta. Y del otro lado, pues sí nos queda lo que tenemos porque no hay cómo cancelar. Arco coseno del producto escalar entre A y B dividido entre el producto de sus magnitudes. Y aquí ya tendríamos cómo encontrar el ángulo teta. Miren, esto sería un general. ¿Qué tenemos que conocer para poder calcular este ángulo? Tenemos que conocer el producto punto, cuánto vale ese valor del producto escalar y cuánto vale cada magnitud de cada vector. Eso, entonces el siguiente trabajo pues será calcular el producto escalar y las magnitudes para poder reemplazarlas en esta ecuación y calcular el ángulo teta. Entonces mire, como ya conocemos los dos vectores A y B, podemos calcular el producto punto a partir de esta definición. Miren que esta ecuación de acá arriba es una forma de calcular el producto punto, que en este caso no nos sirve directamente para calcular el producto punto porque no conocemos el ángulo teta. Pero hay otra forma de calcular el producto punto que es cuando no se conoce el ángulo, sino que se conoce las componentes de los vectores. Por ejemplo, el producto punto entre A y B lo puedo calcular como el producto de la componente en X del primer vector por la componente de X del segundo, más el producto de la componente en Y del primer vector, componente en Y, por la componente en Y del segundo, más el producto de la componente en Z del primer vector por la componente en Z del segundo. Miren, con esta formulita yo puedo calcular el producto punto. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces mire que aplicado a este problema, el producto punto será igual a decir a la componente AX por la componente BX. O sea, este 0 multiplicado por 1. ¿Cuánto da eso? Bueno, lo voy a escribir para que lo miren. 0 multiplicado por 1. Más la componente en Y del primer vector por la componente en Y del segundo. Miren que la componente en Y de A vale 0 y la de Y del segundo vale 1. O sea que aquí tenemos de nuevo 0 multiplicado por 1 más la componente en Z del primer vector que vale 1 por la componente en Z del vector B que vale 1. ¿Cuánto va a dar esto? Pues si hacen las cuentas, A punto B será igual a 1. Miren, porque 0 por 1 aquí da 0. Más 0 por 1, 0. Más 1 por 1, 1. 0 más 0, pues resulta un 0. Más 1, resulta un 1. ¿Sí lo miran? Entonces, el producto escalar entre A y B resulta 1. ¿Listo? Eso. Ya tenemos el producto escalar, ahora nos falta conocer las magnitudes de los vectores. Y pues la magnitud del vector A se la puede calcular de esta forma. Hagámoslo en negro. La magnitud del vector A será igual a la componente de ese vector, a la componente en X de ese vector al cuadrado, más la componente en Y de ese vector al cuadrado, más la componente en Z de ese vector al cuadrado. Todo eso dentro de una raíz. Si sustituimos valores, la magnitud pues sería la componente en X de A vale 0 al cuadrado, más la componente en Y también vale 0 al cuadrado, más la componente en Z que vale 1 al cuadrado. Si hacen cuentas, se pueden dar cuenta que esto da 1. ¿Sí? 0 al cuadrado da 0, 0 al cuadrado da 0, tenemos 0 más 0, 0, y 1 al cuadrado pues queda 1, 0 más 1 resulta 1, y la raíz cuadrada de 1 resulta 1.
Es un valor positivo porque estamos hablando de magnitud y las magnitudes siempre son positivas. Ahora vamos a hacer lo mismo para encontrar la magnitud del vector b. La magnitud del vector b será igual a la raíz cuadrada de la componente en x de ese vector al cuadrado, más la componente en y de ese vector al cuadrado, más la componente en z de ese vector al cuadrado. Así, al sustituir valores, obtenemos que la magnitud del vector b es igual, la magnitud del vector b es igual a la raíz cuadrada de bx, que vale 1, al cuadrado, más by, que vale 1, al cuadrado, más bz, que vale 1, al cuadrado. Miren, estoy siguiendo la formulita nomás. Y pues si hacen las cuentas, esto nos va a quedar 1 al cuadrado es 1, acá también tenemos 1, y acá también tenemos 1. 1 más 1 más 1 resulta 3. Y esto pues nos queda raíz de 3. Y la vamos a dejar así, no vamos a calcular un valor decimal porque sería inexacto. De esta forma queda bien. ¿Sí? De esta forma lo podemos dejar. Eso, ahora ya podemos calcular el ángulo aplicando la formulita que teníamos, esta de acá. Por lo tanto, tenemos que, hagámoslo en azul, el ángulo θ es igual al arco coseno de ¿quién? Del producto escalar, que ya sabemos que vale 1. Miren, el producto escalar que vale 1 dividido entre el producto de la magnitud del primer vector, o sea 1, multiplicado por la magnitud del segundo vector, o sea raíz de 3, y 1 por raíz de 3, pues si lo hacen, les va a quedar raíz de 3, ¿sí? 1 multiplicado por cualquier cosa da esa misma cosa, ¿listo? Da raíz de 3. Y miren que ahí apliqué la formulita, esta de aquí. Ahora nos queda hacer esto en la calculadora. En la calculadora la función arcocoseno aparece como cos a la menos 1. Así la van a encontrar. Cos elevado a la menos 1. Presionamos ese botón, cos a la menos 1. Abrimos paréntesis. 1 dividido entre la raíz de 3. Cierro paréntesis. Y le doy igual. Y tenemos que el ángulo θ es igual a 54,7 grados. Y esta sería la solución, la respuesta a esa pregunta. El ángulo que forman esas dos líneas, la línea AB y la línea AD, o en este caso esos dos vectores que representan las direcciones de esas líneas, pues es de 54,7 grados. Ese sería el ángulo de estas líneas o de esos vectores. La pregunta B dice, el ángulo entre las aristas AC, la diagonal de una cara, y AD. O sea, AD, este vector B, que ya lo teníamos, y ahora dice que la diagonal de una de las caras AC. O sea que tenemos que cambiar el vector A. Aquí nos queda difícil dibujar porque va a quedar como montado, parece. Pero yo quiero que se imaginen que esta línea pues va por el centro de la caja, va desde una esquina, desde el origen, hasta la esquina opuesta de esa caja, ojalá lo puedan ver. Y el otro vector que voy a intentar dibujarlo con este color que se mide mejor, es un vector que va a lo largo de la cara de esta caja, de la cara que está del fondo, del lado de atrás. No se la mira, pero es la cara que está del lado de allá. Por esa cara dibujamos una diagonal que va hasta acá el vector C, ¿sí? Y miran que me queda feo pues dibujarlo, no se puede ver bien. Pero yo quiero que entiendan que el ángulo que voy a encontrar será el ángulo pues entre ese vector y el vector azulito. No los puedo dibujar porque no me lo permite el dibujo, ¿sí? No se puede. Pero yo quiero que entiendan que es este ángulo el que voy a encontrar, el ángulo entre el vector naranja, que está en la cara de atrás, está sobre esa cara, y el vector azul, que sí va desde una esquina de la caja hasta la esquina opuesta, a través de la caja. ¿Listo? Espero que se entienda. El vector B sigue siendo el mismo, 1,1,1, no se lo ha cambiado. El vector A sí cambia. Mire que tiene en este caso, tiene componente en Y, porque está en la cara de atrás, y componente en Z. La componente en X sí valdrá 0. Listo, entonces acá tendríamos así
Esto es lo que cambiaría de este vector, que el vector A sería 0,1,1. ¿Listo? Y tenemos que hacer lo mismo que hicimos antes, calcular el producto punto, las magnitudes y aplicar la formulita que ya habíamos calculado desde un principio para poder saber cuánto vale ese nuevo ángulo. ¿Listo? Hagámoslo. Entonces mire que el producto punto, bueno, esto es para el problema B. El producto punto será igual a punto B es igual. Lo calculamos de la misma forma que hicimos antes, multiplicando las componentes correspondientes. Entonces la componente en x del vector A es 0 y la componente en x del vector B vale 1. Aquí tendríamos por lo tanto 0 multiplicado por 1 más lo mismo para las y, 1 por 1. ¿Se fijan? 1 por 1. Y para las z también tengo 1 por 1. Eso. Si hacen las cuentas, pues aquí tenemos un 0, aquí un 1 y aquí un 1. 0 más 1, pues resulta un 2. Ya tenemos el producto escalar. La magnitud del vector B será la misma, esa no cambia, será raíz de 3 porque son los mismos números. Pero si hacemos las cuentas para la magnitud del vector A, que sí cambia, sería lo siguiente. La magnitud del vector A será igual a la componente en x al cuadrado, o sea 0 al cuadrado, más la componente en y al cuadrado, 1 al cuadrado, más la componente en z al cuadrado, 1 al cuadrado. Si hacen las cuentas, pues obtenemos aquí raíz de 2. Esa sería la magnitud de A. Y ahora sí ya podemos aplicar la formulita. El ángulo θ es igual al arco coseno de quién? Del producto escalar, que en este caso es 2, dividido el producto de las dos magnitudes, o sea, raíz de 2 multiplicado por raíz de 3. ¿Listo? Pero miren que raíz de 2 multiplicado por la raíz de 3 yo lo puedo escribir de la siguiente forma. Lo voy a hacer aquí como en un paréntesis. Raíz de 2 multiplicado por la raíz de 3. Yo lo puedo escribir así, como raíz de 2 multiplicado por 3. ¿Sí? Cuando tengo un producto de raíces, yo puedo escribir una sola raíz y multiplicar lo que estaba dentro de esas raíces. Y esto, pues, si se dan cuenta, que da raíz de 6. 2 por 3 da 6. Por lo tanto, este producto, raíz de 2 por raíz de 3, lo puedo escribir como raíz de 6. ¿Listo? Y ya con esto ya podemos calcular el ángulo. Θ será igual. Vamos a la calculadora. Presionamos cos a la menos 1, que es el arco coseno. Abrimos paréntesis. 2 dividido entre la raíz de 6. Y esto resulta 35.26, 35.3. Por lo tanto, esto es igual a 35,3 grados. Y este sería el ángulo que forman esos dos vectores. El vector A, que va desde el origen, desde el punto A hasta el punto D, y el otro vector que va desde el origen hasta el punto C, desde A hasta el punto C por la cara de atrás. Y esa sería la solución. Vamos a ver si nos preguntan otra cosa. No, esos son los dos ángulos que nos piden encontrar. Bueno, espero que haya sido claro. Por favor, si les ayudó para alguna tarea, para entender este tema, déjenme un like y suscríbanse, que eso me ayuda bastante a continuar. Muchas gracias y hasta luego, que estén muy bien.